Hola, yo soy Reyes Teis. Bienvenidos a esta entrevista de Analítica TV. Hoy vamos a conversar sobre historia contemporánea de Venezuela y de la voz de una persona que fue testigo y protagonista de excepción. Él fue nada menos que secretario de la presidencia durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Se trata del señor Reinaldo Figueredo Blanchard, con quien conversaremos hoy durante esta interesante etapa histórica de Venezuela. ¿Cómo está, señor Figueredo? Muy bien, muchas gracias. Aquí llevándolo con un poco de frío todavía. Sí, el señor Figueredo se encuentra en Europa. Tiene ya cuántos años viviendo por allá, señor Figueredo. 23 años. 23 años. Sí. Bueno, creo que nuestra conversación la podemos iniciar un tanto con una aproximación personal. ¿Cómo se inicia usted, señor Figueredo, cómo inicia su trabajo con Carlos Andrés Pérez? Bueno, esa es una buena pregunta porque yo no fui inicialmente Carlos Andresista, todo lo contrario. Era una de las personas que menos me gustaba. Pero cuando estaba en Venezuela, Carlos Andrés una vez me invitó a acompañar a Edmund Kohl, el presidente de la europeo de la Unión Europea que estaba haciendo una visita por América Latina y me invitó a que los acompañara. Y efectivamente hicimos un giro por todos los países de la América Latina y me llamó mucho la atención la forma como se hicieron los contactos, la forma como él planteaba las cosas de una integración de la América Latina, de tal cuestión. O sea que mi opinión sobre Carlos Andrés se cambió por completo después que hice esa gira por toda la América Latina. ¿En qué año estamos Poco hablando que ocurrió después esto? él me invitó a que lo acompañara a unas reuniones del Internacional Socialista en Europa y lo hice con Beatriz Rangel y allí verdaderamente me di cuenta de que era un hombre que tenía un potencial muy grande y cuando me invitó a trabajar con él, pues lo acepté. ¿En qué año estamos hablando que comenzó usted a trabajar con él? Sí, correcto, sí. Empecé con él primero en la Torre de las Delicias, que era un desastre. Cuando yo llegué ahí, eso era un arroz con mango. Entonces él me dijo, bueno, arregla como tú crees que tienen que arreglar. Y le hice una oficina ya presidencial, pues, donde la Mm. gente no llegaba y todo el mundo se metía cuando estaba hablando, ¿no? Le arreglé la oficina muy bien y de ahí fui acompañándola a muchas gestiones fuera del país. Vamos a conversar de esta etapa histórica en el cual Carlos Andrés Pérez es electo candidato de Acción Democrática. Él se enfrenta en una elección interna en Acción Democrática con Octavio Lepage, que era el candidato del lucinchismo, de la estructura. Jaime Lucinchi estaba en el poder. Eh, ¿Cómo fue la relación entre Lucinchi y Carlos Andrés Pérez una vez que él obtiene la nominación de su partido? Bueno, antes de obtener la nominación, efectivamente con Carmelo Lauría, que era el secretario de la presidencia y el presidente, estaban haciéndole toda clase de dificultades a Carlos Andrés Pérez. Entonces, yo era muy amigo del secretario general de la presidencia y yo fui un día a hablar con él y le dije, mira, yo sé que ustedes tienen el poder, tienen los reales, pero Carlos Andrés tiene la gente. Entonces no vamos a tener un enfrentamiento. Yo voy a hacer una gira con Carlos Andrés por el mundo para bajar un poco la tensión muy grande que había, porque pues Lucinchi no quería por nada que Carlos Andrés fuera presidente. E hicimos efectivamente una gira por el mundo que fue extraordinaria, extraordinaria, que la gente que lo recibió. Y él, cuando llegó, ya prácticamente él tenía el control del partido, simplemente por la ausencia del enfrentamiento que hubo. Durante esa gira me imagino que él aprovechó para hacer contactos y delinear un tanto lo que iba a ser luego su programa de gobierno. ¿Cómo se estructuró ese equipo de gobierno? Bueno,
Es algo extraño que a mí me di cuenta no inmediatamente que Carlos Andrés estaba jugando sobre dos niveles. Un nivel que era conmigo y con el equipo que yo tenía, Beatriz Rangel y compañía, y otro, el de Pedro Tinoco, y el secretario de Pedro Tinoco, que él nombró después secretario en el gobierno de Carlos Andrés. Entonces, allí estaba completamente separado lo que él, era un doble juego que hacía. Yo me vine a dar cuenta un poco tarde, pero me molestó muchísimo cuando me di cuenta que él efectivamente lo que estaba haciendo era más lo que le planteaba a Pedro Tinoco, hasta el punto que recuerdo cuando se conformó el primer gobierno de él, Carlos Andrés me dijo en la Torre de las Delicias, antes de ocuparse, que él pensaba nombrar a Pedro Tinoco ministro de Hacienda. Y yo le dije a Carlos Andrés, pero presidente, ¿cómo vas a nombrar a Pedro Tinoco ministro de Hacienda? No, es que yo quisiera tenerlo. Bueno, entonces nombre presidente del Banco Central. Yo pensé que era mejor en el Banco Central porque en el Banco Central varios directores eran del gobierno, pues ministros del gobierno. Y yo iba a ser uno de los que estaba y decía, bueno, ahí podemos controlar un poco a Pedro Tinoco. Pero no fue en realidad así porque Pedro Tinoco había mandado a formar a Miguel Rodríguez en Washington en las oficinas del Partido Demócrata de Washington. Él tuvo una formación para el cargo que después él le dio y él estaban combinados, él y Pedro Tinoco, para hacer la acción de gobierno de Carlos Andrés. Yo me di Porque usted cuenta de tenía, eso y dime, por qué usted tenía resistencia hacia el nombramiento de Tinoco? yo no veía que el gobierno de Carlos Andrés podía ser un gobierno de Pedro Tinoco y de su mano derecha, que era ministro del Interno, no recuerdo. Pero, yo me puse mucho a eso, pero me di cuenta que eso era lo que él quería hacer. Efectivamente, era un gobierno más apoyado sobre Pedro Tinoco que no sobre la ministra de Hacienda, que era Iglesias Blanco, y los otros ministros que él nombró. Entonces yo allí me di cuenta que era inútil, que lo iba a hacer de todos modos. Entonces eso me puso en una mala nota con él. Eh, Quiere decir que, a pesar que la persona cantante del equipo de gobierno era Miguel Rodríguez, pero realmente el jefe del equipo económico era Tinoco, ¿no? Así es correcto. Esa era realmente la acción que él seguía y no la de su equipo de gobierno. No eran ellos fundamentalmente, era un doble juego. Sí. Ahora, usted nos ha contado antes de esta entrevista que efectivamente hubo un debate interno también entre esos dos equipos que estaban integrados allí, ¿no? Sobre todo cuando se presenta lo que iba a ser luego el programa de gobierno. Eh, y hubo algunas diferencias que usted planteó sobre ese tema. Bueno, yo cuando él tomó la decisión ya de lo que iba a ser el programa de gobierno, yo me le enfrenté en un debate que hubo en el Consejo de Ministros para aprobar el enfoque que quería realizar Carlos Andrés con estas dos personas, ¿no? De hecho, hubo un debate muy fuerte en el Consejo de Ministros, donde prácticamente yo estaba a punto de decirle que yo me iba del gobierno, pero decidí que no. Le dije a Carlos Andrés que yo no permanecía, pero que yo estaba en total desacuerdo con el equipo que él estaba formando. Y desde ese momento, pues, hubo el juego que él llevó adelante en su gobierno, donde yo tuve oposición, pero permanecí porque tanto Gonzalo Barrio como otros me decían, no, no te vayas, pero trata de equilibrar las cosas como se pueda. Y eso fue lo que Más, sucedió.
más allá de la figura de Tinoco y de la presencia de algunos personajes con los cuales usted podía tener alguna diferencia, ¿cuál era las divergencias que había en el tema económico en particular? ¿Qué no le gustaba a usted ese paquete de medidas? Bueno, que era un gobierno para mí de extrema derecha, pues enfrentándose él como distinto. Y yo le argumentaba a él y en un momento determinado le presenté mi renuncia. Al inicio prácticamente del gobierno le presenté mi renuncia, pero como yo veía que la situación estaba muy mal, le dice, usted le ejecuta cuando usted considere necesario. Y efectivamente, 8 o 9 meses después, él le pidió al ministro del Interior que le pidiera la renuncia a todos los ministros, pero no a mí. Y él me llamó a su despacho y me dijo, mire, yo voy a cambiar a los ministros y yo quisiera que tú permanecieras. Dime en qué posición quieres permanecer, pero que no te vayas. Eh, yo le dije, no, presidente, yo no quiero permanecer. De hecho, él me dijo, bueno, mañana ven a las 11 de la mañana aquí en mi despacho y me dice cuál es tu decisión, si confirmas que te quieres ir. Efectivamente, yo a las 11 de la mañana fui a su despacho para decirle que yo no quería seguir, pero ya él había anunciado el nuevo gabinete donde yo estaba. Entonces yo no le podía renunciar en ese momento que había muchísima tensión. Decirle, no, 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 yo no acepto. Claro. Entonces Ahora, así ocurrió. luego que él toma posesión en un evento bueno, que fue muy cuestionado por las características del mismo, ¿no? O sea, sale del Congreso de la República, lo llevan a Teresa Carreño, algunos llamaron esto la coronación, pero a los pocos días, tiene el 27 de febrero del 89, el Caracazo. Eh, Correcto. ¿Ustedes ya tenían alguna idea que podía estarse tramando esta posibilidad de una insubordinación popular o los tomó completamente por sorpresa? No nos tomó totalmente por sorpresa, porque yo estaba siguiendo eso como ministro de la presidencia y le dije a Carlos Andrés cuando fuimos al interior a un evento de los empresarios, dije, "Mire, yo veo algo raro que está ocurriendo, presidente. Tenemos que tener un poquito de cuidado porque algo va a pasar. Efectivamente, estando nosotros en el interior, en una reunión de los empresarios, cuando regresamos ya se había prendido en Caracas una revuelta. Y de hecho, pues eso se veía venir. Yo se lo había dicho a Carlos Andrés, yo veo que la situación está muy delicada, Carlos Andrés, al presidente, pero él le dijo, no, 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 no te preocupes, no te preocupes. Pero sí, efectivamente vino lo que vino. Y en Eh, esa situación yo me sentía bastante incómodo, pero yo no podía agarrar y dejarlo a él en ese momento. Por nada en el mundo lo iba a hacer. sobre ese evento en particular hay muchos debates porque hay quienes dicen que, bueno, que fue algo completamente espontáneo, aquella rebelión popular, pero hay algunos que dicen que, bueno, que hay algunos sectores de izquierda radical que como que prendieron la chispa para que eso ocurriera, ¿no? Sí, efectivamente, la segunda planteamiento que tú hiciste es el correcto. Yo sí lo veía que iba a ocurrir algo. Efectivamente, cuando fuimos a la reunión de los empresarios en el interior y cuando regresamos por avión, ya estaba prendida Caracas, pues. Este, la revuelta fue tremenda y tuvo que sacar las tropas y hubo muertos, muchos muertos. Ya en ese momento la situación era para mí, pero en lo personal, incómoda, porque yo le había dicho al presidente que yo no quería seguir con él, pero que le dejaba a él que escogiera el momento donde me dejaba ir. Pues. Y él me llamó un día y me dice, "Ver, yo voy a hacer un cambio de gabinete, pero tú vienes antes de las 11 de la mañana y me das tu respuesta si efectivamente te vas. Y yo fui antes de las 11 de la mañana, pero cuando llegué a Miraflores ya él había hecho el cambio y me había ratificado en el cargo. Entonces yo no iba a agarrar en ese momento así, no, 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 yo no acepto.
yo seguí con Claro. él. Ahora, aquel evento trágico que marca el inicio del gobierno de Carlos Andrés Pérez no detuvo el paquete de medidas económicas, siguió adelante con él. Correcto, eso es correcto. Él siguió adelante con eso. Yo estaba en desacuerdo, precisamente por eso es que yo le decía que no estaba con el enfoque de Pedro Tinoco, porque Carlos Andrés quiso nombrar a Pedro Tinoco ministro de Hacienda. Yo dije que no, pues, ¿cómo lo van a nombrar ministro de Hacienda? Nombre el presidente del Banco Central, pensando que en el Banco Central ya habían varios ministros y yo iba a estar entre los ministros y íbamos a controlar un poco a Pedro Tinoco. Creo que va. Sí. Señor Figueredo, ¿cuál fue el papel que jugó Cecilia Matos dentro del gobierno de Pérez? Ahí sí te puedo ser muy categórico, no jugó ningún papel en ese gobierno, porque ella intentó al inicio del gobierno de hacer algunas cosas con las casas, las residencias presidenciales que hay en Venezuela, y le pidió a Carlos Andrés que yo quitara a la directora de administración que yo había nombrado. Y Carlos Andrés me llamó, me dijo, mira, Cecilia quiere que tú quites a... Y yo le dije, yo no, esa es una persona de mi confianza. Si usted me dice que la quite, yo me voy con ella. Pues esa es una persona de mi confianza. O sea que en eso Cecilia Mato no tuvo mucho espacio porque con esta directora y conmigo no le pasamos nada a Cecilia Mato, hasta donde yo sé. Me imagino que la situación era tensa porque también estaba doña Blanquita también, que era la Es correcto, presidenta, había un poco de tensión, pero él me respetó mucho la función que yo ejercía. Es decir, él me tenía muchísima confianza, porque yo al principio yo era anti-Carlos Andresista, llegué a ser un Carlos Andresista a fondo, con todos algunos errores que yo consideraba que él estaba haciendo, pero a fondo fui Carlos Andresista. Bueno, luego en 1992 viene el intento de golpe de Estado de Hugo Chávez el 4 de febrero. Sin Sí, embargo, lo que uno tiene entendido es que al presidente Pérez, pues ya se le venía alertando que algo estaba pasando en los cuarteles, que la cosa no estaba normal. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué el presidente no tomó las medidas a tiempo para evitar que aquello ocurriera? él pensó que el ministro de la Defensa y el ministro del Interior tenían bastante controlada la situación, ¿no? Sí, De hecho, el 4 de febrero a Pérez lo toma fuera del país, en co- Davos, en la cumbre, ¿no? Y él regresa y es donde, bueno, se encuentra con aquella situación, pero previamente al parecer había sido advertido que mire, hay un movimiento en los cuarteles, ¿no? eso es cierto, sí le habían advertido, pero él no le dio mucha relevancia a eso. Él creía que él tenía el control y se equivocó pues, por completo. No le hizo caso a quienes le dijeron que la situación la veían un poco delicada. Y él actuó sus cuestiones internacionales, como siempre, como si no estuviera pasando nada. Y cuando llegó, estalló todo. Sí. Ahora, ese intento de golpe de Estado sí significó en alguna medida algún freno a las medidas económicas que él estaba tomando, ¿no? Hubo allí como que flexibilizar la cosa. Es correcto, eso lo hubo. Y efectivamente, algunos de nosotros decíamos, presidente, yo creo que ustedes tienen que reenfocar un poco la situación, porque la situación está muy delicada. Me dijo, no se preocupe, yo tengo todo bajo control. Tenía una confianza muy grande en él mismo, cosa que se equivocó. Sí. Luego, Pérez, digamos que el evento por el cual sale del poder tiene que ver con este caso de los 250 millones de bolívares, es un dinero que se le da o que sirve para pagar la seguridad de la presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro. ¿Cómo se da ese acercamiento? ¿Fue una solicitud de la presidenta Chamorro, ese apoyo de seguridad que ella necesitaba? Sí, Violeta
vino a Venezuela. Yo estuve en la reunión cuando Violeta pidió que tenía una situación muy delicada y que si podía apoyarla en algo. Entonces el presidente me pidió a mí que escogiera a unas 20 personas de seguridad, que se lo mandáramos a ella para su seguridad personal y para ver cómo era la situación, si eso requería alguna acción complementaria. Y eso lo hicimos, pues yo hice todo, yo autoricé las 20 personas que fueron para allá, los seleccionamos bien, primero que se ocupara de la propia vida de ella, ¿no? Y de decirnos si había que hacer algo más para que la situación no se deteriorara en ese país. Era más que todo una especie de escolta, ¿no? Un anillo de seguridad. Es correcto, era un anillo de seguridad. Sí. Luego, esta información, creo que es José Vicente Rangel el que comienza las publicaciones y dicen que, bueno, que la partida secreta fue usada para este tema y es cuando viene el caso judicial, ¿no? Sí, es correcto. Y ahí me vincularon a mí y efectivamente también yo fui condenado junto con él y con el ministro del Interior. Pero no había fundamento real con esa acción, pero ya Carlos Andrés estaba en caída, pues. Eso Sí. se veía clarísimo que él no tenía el control del país en ese momento. Ahora bien, bueno, eso sirvió para sacarlo a él del poder, digamos que fue una Correcto. excusa, un argumento para sacarlo del poder. Pero se ha hablado incluso, hay libros sobre este tema, como la rebelión de los náufragos, que habla que hubo una especie de confabulación entre diferentes actores, entre actores políticos, entre empresarios, entre medios de comunicación, grupos de los llamados notables para sacarlo a él del poder. ¿Usted ve esto de esta forma? ¿Hubo esa tal confabulación? Sí, Carlos Andrés, por ejemplo, intentó eh, hacer un gesto hacia algunos de los que se oponían a Carlos Andrés y efectivamente no le dio resultado. En el caso específico no recuerdo el nombre de él, pero que era muy cercano a mi familia. Yo le dije, presidente, él está totalmente en contra suya. Usted puede darle todas las medallas que quiera, él va a actuar en contra suya. Y se lo digo porque yo tengo un vínculo medio familiar con esta persona y sé que están conspirando para sacarlo a usted. Él no me hizo caso. Sí. Ahora, por una parte estaba Acción Democrática, que bueno, que ya sabíamos que la estructura del partido ya venía molesta con el presidente, porque además el presidente Pérez convoca elecciones de gobernadores y alcaldes y deja Acción Democrática cuando en la época de Lucinchi era el que elegía los gobernadores a dedo, inclusive todos los secretarios generales de Acción Democrática fueron gobernadores en los estados. Pero el presidente Pérez propone e impulsa la elección de gobernadores. Acción Democrática tenía que haber estado molesto porque además no tenía participación en el gabinete del presidente Pérez, ¿no? Es correcto, porque él escogió una cantidad de gente joven, muchos de ellos no eran Carlos Andresistas, pero eran gente capacitada. O sea, él quiso hacer un gobierno técnico y de avanzada según el enfoque de Pedro Tinoco, que Pedro Tinoco era, junto con el que fue secretario del gobierno, eran los que realmente manejaban el gobierno. Y los demás estaban un poco de adorno. Por ejemplo, el caso de Egle Blanco como ministra de Hacienda, prácticamente en las reuniones importantes que él hacía, las hacía con Pedro Tinoco y el secretario y dejaba a la ministra de Hacienda fuera del juego. ¿Y Él cómo, y tuvo cómo, un ese doble juego. paquete, cómo ese paquete de medidas afectaba a los empresarios que estaban acostumbrados al subsidio del Estado? Mira, los afectaba Carlos Andrés, se apoyó mucho en Pedro Tinoco. En realidad, el hombre fuerte detrás del juego del gobierno de Carlos Andrés era Pedro Tinoco y el que estaba de ministro
de la secretaría, sí. Este, ellos dos eran los que realmente manejaban el juego. Y los ministros de Hacienda, de Ley y todo eso estaban fuera del juego, fuera Sí. completamente. Y eso a mí me afectó muchísimo. Yo quise renunciar, pero después reflexioné que si yo renunciaba le hacía más daño y, y me aguanté. Sobre los notables, señor Figueredo, el papel de USLAR, de un grupo de personas, de brillantes, académicos, bueno, que utilizaban los argumentos fuertes contra Pérez, que finalmente terminaron su defenestración. ¿Cómo vio ese papel que jugaron ellos en ese momento? Mira, Arturo Uslar era prácticamente conexo a mi familia. O sea, a mí no me gustaba Arturo Uslar, pero él estaba muy vinculado a un tío mío y a su entorno, y mis hermanos estaban también con él. Este, y eso efectivamente fue una cosa que yo le advertí a Carlos Andrés. Mire, yo conozco mucho a Arturo Uslar porque formó parte de un vínculo familiar. Este, usted le puede hacer todas las condecoraciones que le dio una condecoración importante, pero él lo va a traicionar a usted. Y efectivamente así ocurrió, pero Ujú. no hizo caso a la advertencia que le Señor hice. Figueredo, ¿usted recuerda el debate del CEN de Acción Democrática en el cual expulsan a Carlos Andrés Pérez del partido? Claro que sí, yo lo acompañé, yo fui el único que lo acompañé a eso y me tocó argumentarle, pero él tenía el CEN en un 80%, 90% en contra de eso. No cabe la menor duda. Carlos Andrés se apoyaba mucho en mí, en que yo intentara con Gonzalo Barrio y con otras cosas que calmara el juego, que él se daba cuenta que la situación para el gobierno era bastante delicada. Pero bueno, ¿Usted, sucedió lo usted que sucedió. recuerda quiénes estuvieron a favor de su expulsión y quiénes se quedaron con él solidarios hasta el final? Mire, prácticamente todos estaban en contra de él. Los que se quedó con él eran, no recuerdo los nombres, dos o tres de ellos sí se quedaron. Morales Bello creo que era uno. Morales Bello se quedó con él. No sé si Piñerúa. Piñerúa no. Piñerúa estaba en 3 y 2, Ujú. pero casi todos estaban en contra de él. Ya. O sea, él estaba prácticamente en la calle. ¿Y yo qué le Bueno, hacía? señor Figueredo, le agradezco mucho su amabilidad para acompañarnos en este espacio. Y bueno, la invitación es para nuestra amable audiencia de Analítica TV para seguir en contacto por esta vía, que siga Analítica a través de sus redes sociales y también pueden ingresar al portal analítica.com, donde allí le tenemos información de excelente calidad sobre el acontecer noticioso venezolano. Bueno, te Muchísimas agradezco mucho la gracias y entrevista. un cordial saludo. Gracias, señor Figueredo. Gracias y un abrazo. Hasta luego. Que esté bien.